Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Victoria Delgado. Es 28 de marzo. Hoy en el resumen, el 5º año del régimen de excepción inicia con la aprobación de la cadena perpetua. El 27 de marzo, el régimen de excepción cumple 4 años en vigencia ininterrumpida. También este mes, distintos informes volvieron a poner los reflectores sobre los abusos a derechos humanos y capturas arbitrarias que se han cometido bajo la medida. Como respuesta a los señalamientos, el gobierno de Nayib Bukele avanzó en el endurecimiento de las penas carcelarias. Uno de estos informes fue llevado a 2 instancias internacionales. Primero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala. Luego, a las Naciones Unidas en Ginebra. En ambos espacios, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos, GIPES, integrado por 5 juristas internacionales, expusieron una misma conclusión, que bajo el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad. La respuesta del presidente Nayib Bukele y su aparato de propaganda no se centró en refutar los hallazgos del informe, sino intentaron instalar la idea de que los autores del informe están pidiendo la liberación de 89,000 pandilleros. En este discurso, el sistema de propaganda de Bukele acusa públicamente a todos los capturados durante el régimen de pertenecer a pandillas, cuando muchos de ellos todavía no han tenido un juicio. Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas y uno de los autores del informe del GIPES, rechazó los señalamientos. Esto dijo a Focus. En ningún lugar del informe dice que el grupo recomienda que se liberen 89,000 personas. Lo que sí consideramos que hay que hacer es, como sabemos que hay detenciones arbitrarias y detenciones masivas, hay que hacer una investigación de las personas que están siendo detenidas, caso por caso, porque no se puede hacer detenciones arbitrarias, porque las circunstancias de cada caso son siempre particulares. Tras la campaña de desprestigio de los expertos, el 17 de marzo, Nayib Bukele envió a la Asamblea una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua, hasta ese momento prohibida en la Constitución, que desvió la atención de los señalamientos sobre crímenes de lesa humanidad. En su cuenta de X escribió: veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión. Para que los jueces y juezas puedan aplicar la cadena perpetua, la Asamblea Legislativa ratificó este jueves 26 de marzo la reforma al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. 58 votos la respaldaron. Nuevas Ideas y sus aliados, junto con Arena. Solo el partido Vamos votó en contra. Aunque la Comisión Política dedicó 4 días para discutir el paquete de reformas, presentaron los cambios más relevantes hasta en la sesión plenaria. El oficialismo aprobó los juzgados de lo criminal. Con este cambio, reconvirtieron 13 juzgados y cámaras, que antes se encargaban de procesos contra menores de edad y de la vigilancia de sus condenas. Esos mismos tribunales pasarán ahora a conocer casos de homicidio, feminicidio, violación y otros delitos sancionados con cadena perpetua, trasladando así funciones de una jurisdicción especializada a otra completamente distinta. Ningún diputado explicó en qué consistían estos cambios, ni por qué eran necesarios. Los juzgados de lo criminal entran en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Una recomendación que hizo el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, ya que el sistema de justicia no está preparado para que aplique la reforma de manera inmediata. Los diputados también aprobaron la creación de un nuevo artículo, el 416-E, por medio del cual se dispone que si un acusado por uno de los delitos penados con cadena perpetua no ha sido detenido, podrá continuar el proceso en su ausencia.
Por otro lado, establece que el juez impondrá la prisión preventiva como única medida posible. La Fiscalía tendrá hasta 12 meses para presentar la acusación formal, con la posibilidad de extender este plazo por otros 12 meses más. Esto implica que una persona puede permanecer hasta 2 años en prisión preventiva sin acusación formal. Además, la reforma introduce un incentivo para quienes acepten su culpabilidad. Aunque la pena seguirá siendo cadena perpetua, permitirán adelantar la revisión de la condena a la mitad del tiempo previsto, sin que durante la discusión legislativa se explicaran los motivos de esta disposición. El magistrado Quinteros y el magistrado José Fernando Marroquín dieron sus valoraciones sobre las reformas necesarias a las leyes secundarias. Durante la sesión de la Comisión Política, la diputada Suezi Callejas preguntó a partir de qué edad aplicaría la pena de prisión perpetua que propone la reforma. El magistrado Quinteros respondió: Bueno, a partir de qué edad se aplica la ley penal juvenil, entre los 12 a los 18 años. Y obviamente este tipo de delitos de extrema gravedad sería aplicable, que es un tema que tenemos por ahí hemos hecho alguna consideración, digamos, que queremos hacérsela llegar por escrito, algunas observaciones que consideramos para que ustedes puedan estimarlas, si así este órgano de Estado lo considera, con relación a ese punto en particular. Pero la ley penal juvenil está prevista para los 12 hasta los 18 años de edad. Los magistrados Quinteros y Marroquín afirmaron que presentarían observaciones escritas sobre la aplicación de la nueva normativa en menores de edad. Pero durante la aprobación de los dictámenes no se discutieron ni se agregaron cambios. La diputada Callejas insistió en aclarar que la reforma no se está aplicando a niños, sino a lo que llamó adolescentes en conflicto con la ley. Solamente hacer la acotación porque me interesaba bastante que quede claro de que en ningún punto será una aplicación de cadena perpetua para niños ni niñas, sino que estamos hablando de adolescentes en conflicto con la ley, jóvenes en conflicto con la ley, como se puede encontrar en la doctrina, y que la ley penal juvenil lo define claramente, que es de hecho en el primer artículo, son aquellos mayores de 12 años y menores de 18. Los sentenciados a esta condena podrán optar a un régimen de libertad controlada tras cumplir 25 años de encarcelamiento si son menores de edad, o a partir de los 30 si son adultos. Esto quiere decir que un adolescente condenado a sus 12 años podría optar a la libertad controlada hasta los 37 años. El magistrado Marroquín aseguró que la cadena perpetua por sí misma no implica un trato inhumano y que lo importante es la ejecución de parte de las instituciones judiciales. La condena perpetua, la pena perpetua por sí misma no implica una pena inhumana o aflictiva. Todo depende del régimen penitenciario. Decenas de informes de organizaciones nacionales e internacionales y publicaciones periodísticas han documentado que la tortura ha sido sistemática en las cárceles salvadoreñas. Las organizaciones documentan al menos 403 muertes en custodia del Estado. Un estudio académico sobre migración de Baruch College, Universidad Pública de Nueva York, analizó 25 casos de hombres deportados hacia El Salvador durante el régimen de excepción. El estudio advierte que el regreso al país puede implicar un alto riesgo de detención, especialmente para quienes tienen tatuajes o antecedentes penales. De los 25 casos analizados, 19 fueron encarcelados, 16 al momento de su llegada a El Salvador y otros 3 en las semanas o meses posteriores. Ninguno ha sido liberado. El estudio fue elaborado por Sarah Bishop, especialista en migración, a partir de entrevistas a familiares de los deportados. En el documento dice que no pudo entrevistar personalmente a los detenidos, ya que el gobierno de Bukele ha limitado la comunicación desde las cárceles. Y tampoco pudo obtener información de la cantidad de deportados detenidos y las condiciones en las que se encuentran. En la mayoría de los casos, las familias señalaron que fueron acusados de agrupaciones ilícitas, un delito vinculado a pandillas que se aplica con frecuencia durante el régimen de excepción. Desde finales de marzo de 2022, las autoridades no necesitan orden judicial. El documento describe que los deportados, al llegar a El Salvador, funcionarios como policías los entrevistan y suelen exigirles que se quiten la ropa para que los tatuajes sean visibles. Aunque el estudio no especifica si los tatuajes estaban vinculados a pandillas, sí documenta que su sola presencia aparece como un factor asociado a detenciones. Un
nuevo informe sobre consumo de medios, desinformación e inteligencia artificial en El Salvador, Guatemala y Honduras señala que los temas políticos son el principal motor de la desinformación en la región. Para entender cómo ha cambiado este fenómeno en El Salvador desde 2019 hasta 2025, hablamos con Carla Ramos, docente e investigadora de la UCA. En 2019, cuando hicimos el primer estudio sobre este tema, el 87.1% de salvadoreños recordaba haber visto o oído noticias falsas sobre algún tema. En 2020, en plena pandemia, la cifra se mantuvo, pero las redes sociales pasan de 67.7 a 85.1 como el canal de exposición de desinformación. Para el 2025, es decir, volvimos a hacer este mismo estudio 5 años después y lo que nos dice es que el ecosistema es personalizado, dinámico e interconectado, con 95.6% de penetración de Internet y uso masivo de redes y celulares, lo que amplifica la circulación de los desórdenes informativos, contenidos manipulados, ¿verdad? Y ahora potenciados por la inteligencia artificial generativa en sus múltiples versiones. El 66.6% de los salvadoreños encuestados en el estudio percibe haber estado expuesto a noticias falsas. Carla Ramos explica que parte de la desinformación en El Salvador está ligada a estrategias políticas partidarias, net centers y sitios digitales que replican la narrativa oficialista y buscan reforzar la imagen del gobierno. El informe resalta que todos los grupos de edades consultados se sienten vulnerables al engaño, llegando incluso a descartar información verídica bajo la sospecha de que ha sido manipulada. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador habla de la duda sobre el nuevo acuerdo migratorio de Trump y Costa Rica. Estados Unidos sigue con su campaña de deportaciones con ayuda de aliados centroamericanos. Costa Rica renovó un acuerdo para recibir deportados de distintas nacionalidades. El compromiso es dejar entrar hasta 25 deportados por semana. El acuerdo lo firmó el presidente Rodrigo Chávez el 23 de marzo con el Departamento de Homeland Security. En agosto del año pasado, Costa Rica firmó un acuerdo similar y recibió a 200 migrantes de Europa Oriental, de Asia y África. Natasha Cambronero, periodista de La Nación, escribió un reportaje sobre ese grupo de deportados. Lo que pasó en su momento fue que Costa Rica los trajo. Lo que ha pasado siempre desde entonces es que el gobierno no informa de nada. Solo un día llegaron, aterrizaron, llegan en 2 vuelos distintos y nadie sabía con base en qué acuerdo, con base en qué legislación, en qué condiciones estaban en el país. Llegan y los envían a un centro que es un centro transitorio de migrantes. Poco a poco surgieron denuncias de violaciones de derechos humanos. Les quitan los pasaportes y casi que los dejan privados de su libertad. Entonces ellos no tienen posibilidad de salir de ahí, solo pueden comer la comida que les dan. Muchos de ellos obviamente son de nacionalidades que no comen arroz y frijoles, que no hablan español ni inglés. A los 2 meses, el Tribunal Constitucional y otras entidades ordenaron liberar a los migrantes. Algunos de ellos sí aceptaron voluntariamente volver a sus países, otros se escaparon y no saben qué pasó con ellos, y otros pidieron refugio, la minoría, y había un grupo pequeño que obtuvo la ayuda o consiguió la ayuda de los cuáqueros de Monteverde, que es un grupo de personas originarias de Estados Unidos principalmente, que son muy fuertes en esta comunidad que es fuera, digamos, del área metropolitana, sino que ya es muy rural. En todo este proceso, Estados Unidos poco o nada hizo para garantizar la seguridad de la gente deportada. Miles de ciudadanos de distintas nacionalidades han sido expulsadas de Estados Unidos hacia distintos países con los cuales tiene acuerdos migratorios, entre ellos El Salvador, Guatemala y Honduras. En todos esos países hubo denuncias de abusos y atropellos de derechos humanos. Es por eso que el nuevo acuerdo migratorio con Chávez ya genera incertidumbre. Hay dudas de si Costa Rica cumplirá la orden judicial de la Sala de lo Constitucional de respetar los derechos de los deportados. Sindicalistas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica
plantearon estas dudas. Hay preguntas fundamentales que siguen sin respuesta. ¿De qué nacionalidades serán estas personas? ¿Se respetará la Directriz General de Visas vigente en Costa Rica? ¿Vendrán de forma voluntaria o bajo traslado forzado? El gobierno de Chávez ha dejado claro en reiteradas ocasiones su rechazo a las órdenes de la Sala de lo Constitucional. La tensión entre la presidencia de Chávez y los magistrados llegó al punto que uno de los jueces que se pronunció en contra de recibir deportaciones el año pasado fue sancionado por la administración Trump con el retiro de su visa en Estados Unidos. Y se cree que el gobierno de Chávez jugó un papel en ello. El gobierno de Costa Rica dice que brindará más detalles del acuerdo después de la Semana Santa. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original de El Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Regresamos con un nuevo episodio el 11 de abril. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnion.